Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. En este programa, segundo programa por cierto, vamos a estar hablando un poco del proceso por el cual pasó Alemania para prepararse para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, en términos militares y armamentísticos. Hay que decir que la mayoría de los datos para este programa los saqué de los dos mismos libros de los cuales saqué la información para el primer programa, así que les recomiendo que vayan, vean el video anterior después de que terminen este, obviamente, porque claro, es el periodo entre guerras y hablo un poco de las causas por las cuales inicia la Segunda Guerra Mundial en el 39. Entonces eso tiene que ver con esto también, y bueno, nada, al final les recomiendo que vayan y lo vean, que le den like, que se suscriban, que comenten, y aquí abajo voy a dejar en la descripción el link. Entonces bueno, nada, vamos con el video. Tras las elecciones presidenciales de abril de 1932, el presidente de la República y mariscal de campo del extinto Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, el presidente Paul von Hindenburg, entrega el gobierno alemán en manos del partido más votado en dichas elecciones, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que a su vez pondría enfrente de la Cancillería del Reich a su líder y principal figura el 30 de enero de 1933 a Adolf Hitler, poniendo de esta forma fin a la República de Weimar y dando paso a la Alemania nazi, la Alemania del Tercer Reich. Hitler, una vez llegado al poder, inicia inmediatamente un proceso que fundamentalmente se desarrolla en tres etapas durante su gobierno. El primero, el revisionismo del Tratado de Versalles. El segundo, la construcción de la Großdeutschland o la Gran Alemania y el espacio vital, y que son al mismo tiempo la piedra angular sobre la cual él basa su ideología. Si no conocemos estas tres etapas, no se puede entender la Alemania del siglo XX y mucho menos la Alemania nazi. Lo anteriormente nombrado determinaría la forma en la cual Alemania se prepararía y enfrentaría la guerra que habría de venir. Bueno, una de las primeras acciones que toma es salirse de la Sociedad de Naciones. Alemania se retira de dicha sociedad, la cual es conocida hoy en día como la Organización de las Naciones Unidas, de la cual había estado Alemania vinculada desde 1926. Posteriormente, inicia un proceso de rearmamento en el cual convoca a los principales líderes de la Reichswehr, que en el 33 aún era el nombre que recibían las Fuerzas Armadas alemanas, para notificarles que había llegado la hora del rearme y de la recuperación de la soberanía militar de Alemania que había perdido en la Primera Guerra Mundial, o al final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de hecho este proceso de rearme y de preparación para la guerra ya había tenido lugar una década más o menos atrás, antes de la llegada de Hitler, desde acuerdos como el firmado entre Alemania y la Unión Soviética el 16 de abril de 1922, o más conocido como el Tratado de Rapallo, en el cual Alemania y la Unión Soviética renuncian a cualquier reclamo financiero y territorial, y adicionalmente abren relaciones diplomáticas entre ambos países. Debido a esto, en los mismos años 20 también se lleva a cabo el intercambio de desarrollos industriales, militares y científicos, hasta el punto de que Alemania llegó a entrenar sus tropas en misiones, juegos de guerra, entrenamiento de pilotos sobre aviones y ejercicios de combate en la ciudad de Lipetsk dentro de territorio soviético. En estos años 20 surgió la necesidad de desarrollar una doctrina militar de maniobra rápida y concentración de fuerzas. Surgió gracias a la experiencia traumática que había sido la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra lenta y de estancamiento y de trincheras que consumió una generación, especialmente de la juventud europea, y también debido a la carencia de recursos y posición geográfica de Alemania. Recordemos que Alemania estaba prácticamente rodeada y no tenía recursos económicos. Dicha doctrina, impulsada por algunos generales como el Hans von Seeckt, y al transcurso del tiempo se terminó de formar y desarrollar por el general Heinz Guderian. Dicha doctrina daría también lugar a la Blitzkrieg o guerra relámpago, tan famosa y puesta en marcha por los ejércitos alemanes y que dio tan buenos resultados sobre Polonia, Francia y la Unión Soviética, sobre todo
en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. En estos años 20 también tuvo lugar el desarrollo de algunas armas que actuaron en la Guerra Civil Española. Algo otras se desarrollaron durante el periodo de Hitler y todas estas en su conjunto alcanzaron la Segunda Guerra Mundial. Algunas armas como por ejemplo el cañón antiaéreo Flak 18 de 88 milímetros, el cual era un cañón que, bueno, como nombré anteriormente, fue una de las armas que tuvo su debut en la Guerra Civil Española y que obviamente demostró grandes prestaciones en su diseño original y alcanzó también la Segunda Guerra Mundial. Este cañón tenía un calibre de 88 milímetros, un peso aproximado de unas 4.985 kilogramos, una longitud de 4.93 metros y una cadencia de tiro de 15 disparos por minuto. Y tenía un alcance de proyectil máximo en tierra de unos 14.800 metros y el peso de su proyectil era de unas 9.40 kilogramos. Otra de las armas que se desarrollaron en los años 20 fue el Graf Spee o el acorazado de bolsillo. Este acorazado, que cumplió una labor importante en el acoso de marinos mercantes ingleses, tenía una potencia de 55.000 caballos de vapor, una velocidad máxima de 26 nudos, una autonomía de 18.000 millas, tenía un desplazamiento de 12.000 toneladas y estaba dotado con 800 hombres, un armamento de 6 cañones de 280 milímetros, 8 cañones de 150 milímetros, 6 tubos lanzatorpedos y 2 hidroaviones AR-196. El Graf Spee fue votado el 30 de junio de 1934. Otros de los desarrollos, que algunos se probarían en la Guerra Civil Española, otros no, se desarrollaron después, pero que alcanzarían la Segunda Guerra Mundial, fueron el Messerschmitt Bf-109, que era un avión de combate, el Henkel H-126, el Junker J-87 Stuka y el Panzer I, que por ejemplo en 1933 originalmente se usó como entrenamiento, pero actuó en la Guerra Civil Española también, pero se mantuvo en el arsenal como arma de entrenamiento hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1934 se establece una fuerza de tanques bajo el general Oswald Lutz y Heinz Guderian como jefe del Estado Mayor. En este mismo año tiene lugar el desarrollo del Panzer II, que era un tanque considerablemente mejorado respecto al Panzer I. En 1935 se emitió un edicto en el cual unas 36 divisiones de infantería se agruparían en 12 cuerpos de ejército, lo cual significaba un aumento de 5 veces por encima a lo que había habido hasta ese momento. En este mismo año, la Reichswehr, nombre que hasta este momento habían recibido las Fuerzas Armadas alemanas, dejaba de existir, para dar paso a la Wehrmacht o Fuerza de Defensa. La Wehrmacht, nombre con el cual ha pasado a la historia la poderosa y altamente eficaz máquina militar del Tercer Reich, que venció una y otra vez a sus oponentes hasta que en las etapas finales de la guerra, ya sin capacidad de respuesta, sucumbió ante el empuje soviético. Para empezar, la primera rama de la Wehrmacht era el ejército de tierra o la ERG, el cual representaba un 85% del total de las fuerzas armadas alemanas y que cuando entra en 1939 tiene unos 2.600.000 hombres y el cual estaba dirigido por el alto mando del ejército, el OKH. Este al mismo tiempo constituía el grueso del ejército alemán. La segunda fuerza era la Fuerza Aérea o la Luftwaffe. La Luftwaffe en 1939 contaba con unos 400.000 efectivos cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Además de las unidades de vuelo, en tierra tenía unidades de detección y alerta aérea, artillería antiaérea y tropas paracaidistas. La tercera fuerza era la Armada o la Kriegsmarine, que en el año de 1939 también, al iniciar la guerra, estaba integrada por unos 50.000 efectivos. Contaba con una pequeña fuerza de combate y de superficie, una fuerza submarina y la artillería de defensa de las costas. Aunque hay que decir que la Kriegsmarine o la Kriegsmarine nunca tuvo un desarrollo importante debido a que Hitler nunca pensó enfrentarse a ninguna potencia armada como Gran Bretaña, por ejemplo, o como los Estados Unidos, que no tenía una potencia submarina, pero sí era mayor que la alemana. Así que nunca se pensó en el desarrollo de esta fuerza, digamos de esta rama del ejército. Además que en junio de 1935 también se había firmado el pacto anglo-germano en el cual Alemania se comprometía a no superar el 35% del tonelaje respecto al de la Royal Navy o el de la Armada Real Británica. Entonces, aunque se desempeñó extraordinariamente, no tuvo un rol tan importante.
Y por último, las Waffen-SS o la Schutzstaffel, que significa fuerza de protección, que comienzan como una fuerza de protección de Hitler más o menos en el 23, y bueno, ya a medida que pasa el tiempo en el 25 creció en número hasta convertirse en la élite del ejército de tierra alemán. Inicia como una fuerza en el 23 con algunos escoltas de Hitler, pero ya en el 25 empieza a tomar fuerza, y al final de la guerra, bueno, a medida que pasa el tiempo se iba a convertir en la élite que llegaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial como la élite del ejército alemán. Dichas Waffen-SS se marcaban también dentro del ejército de tierra. Adicional a esto, bueno, habían otras organizaciones de tipo más civil, como la organización Todt, la Polizei, que bueno, eran organizaciones más civiles que se dedicaban a la logística, a la construcción de vías, de fortificaciones, algunas como el Reichsbahn, bueno, era una compañía que se dedicaba a construir ferrocarriles para el transporte de tropas al frente. En 1935 también se completó el diseño del Panzer IV, que era un tanque medio de unas 25 toneladas y contaba con un cañón corto de 75 milímetros. Obviamente mejorado respecto al Panzer II. Y ya en 1936 el Panzer III también tiene lugar, que es un carro medio mejorado respecto a los anteriores también, y que completaría el cuarteto de tanques que entraría en liza en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. En 1935 también se estipuló la creación de una reserva entrenada en el menor tiempo posible. Inicialmente fue un año de enlistamiento, aunque a medida que pasó el tiempo se incrementó este plazo a 2 años. Esto en agosto de 1936, porque se dieron cuenta que un año no era suficiente para el entrenamiento de esta tropa de reserva. En este mismo año del 3 de agosto tuvo lugar el nacimiento de las 3 primeras divisiones Panzer, que llegarían hasta el 39. La primera, bajo el general Freiherr von Fix, que se instaló en la ciudad de Weimar; la segunda división Panzer, que estaba dirigida por el general Heinz Guderian en Würzburg; y la tercera división Panzer, dirigida por el general Ernst Festmann en Berlín. Cada una contaba con una brigada de tanques y una brigada de infantería motorizada. También hay que decir que, a pesar de lo espectacular que puedan parecer muchos de estos datos, al inicio, casi igual que en la Primera Guerra Mundial o incluso en las guerras napoleónicas, casi el 70% del ejército alemán se movía a caballo. A diferencia de lo que nos han mostrado la propaganda, ¿no? Dicha propaganda, creada no solo por el régimen nacionalsocialista, que tenía que hacer parecer que todas sus divisiones eran motorizadas, no solo para mantener el ánimo del ejército, sino de la población que estaba apoyando el esfuerzo de guerra germano, y también para hacer creer a sus oponentes de que era una máquina militar industrializada completamente, lo cual no era así. A pesar de esto, bueno, ya sabemos el desempeño que tuvo el ejército alemán. Y lo que realmente destacó en Alemania y lo que le dio grandes victorias, especialmente en las primeras etapas de la guerra, fue su doctrina militar y la combinación de las armas y la forma en la cual las utilizaban. De hecho, en las etapas finales de la guerra, Alemania desarrolló mejores carros de combate, desarrolló mejores aviones, mejores tanques y mucho mejor armamento, pero la capacidad industrial, económica y militar de Alemania ya estaba muy desgastada, así que no pudo desarrollar ninguna de estas armas en grandes cantidades. Por otro lado, el ejército soviético en el 44 ya no solamente que era imparable, sino que la combinación de la capacidad industrial de la Unión Soviética y los Estados Unidos terminaron por aplastar todo esfuerzo de guerra alemán al final de la guerra. Así que bueno, en términos muy generales, estos fueron algunos de los procesos por los cuales pasó Alemania para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Así que, como les dije, bueno, espero les haya gustado. Vayan, vean el video anterior. No se les olvide, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.